pensando, por favor. ¿Qué podemos contactar? Eso. Listo. Las luces, arréglale para el data. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Les saludo con la paz de nuestro Señor. Ahí donde estamos, alistemos por favor, hermanos, nuestras Biblias. Apaguemos el sonido de nuestros celulares. Vamos a empezar un tiempo muy especial en el culto dominical que nos reunimos para adorar a Dios con nuestras alabanzas. Adoramos a Dios con nuestras ofrendas, diezmos, pero también adoramos a Dios en el aprendizaje de la palabra. Así que atentos, por favor, hermanos. Vamos a analizar juntos en esta mañana, en este mes de evangelismo, estas imágenes que se va a proyectar en ambas pantallas. Analicemos juntos, hermanos, lo que está pasando en nuestro contexto. En esta primera imagen tenemos una anécdota. Y esto ya se ha publicado en los periódicos en Latinoamérica con respecto a la misión israelita del Pacto Universal en distintas partes y otros países. Tenemos una anécdota con este grupo. Cuando era la marcha de Jesús, organizado aquí en Cochabamba, distintas organizaciones religiosas, iglesias evangélicas, nos hemos organizado de Cochabamba, teníamos nuestro número de estandarte para entrar en el desfile patrio, en las fechas cívicas en nuestro país, pero casualmente este grupo apareció en nuestro delante con un número que ellos se han fabricado, que era el mismo número que nos habían asignado a nosotros, a la iglesia evangélica en Bolivia, para poder entrar en ese desfile cívico. Y ahí se armó un conflicto grande, ¿verdad? Porque ellos decían, no, nosotros somos la iglesia evangélica. Y después con la Guardia de Seguridad Municipal, el registro protocolar que ellos tenían, verificaron que el número que ellos tenían en su estandarte no era el otorgado por la autoridad competente, sino el que tenía Iglesias Evangélicas Unidas también. Eso ya nos debe dar un poquito de idea, hermanos, de lo que está pasando en nuestro país. En ese sentido, por ejemplo, con este movimiento que, entre comillas, dice anunciar el Evangelio de Cristo, pero enseña otra porción contraria a la palabra de Dios. La otra imagen, por favor. En nuestro contexto actual, hablar de Cristo, hablar de Jesucristo, también se está volviendo muy viral en los medios de comunicación y se habla. Y si nosotros vemos, hermanos, a primera vista, por ejemplo, estas publicaciones, hablan de la enseñanza de Jesucristo, lo mencionan como profeta, hablan sobre Jesucristo y se está viralizando en las redes sociales. Veamos por favor el video. Yo sé que a todos en algún momento en el celular, en el WhatsApp, les ha tocado ver esta imagen, ¿verdad? A ver, alcen la mano, ¿a cuántos se les ha aparecido en su celular? Eso, muy bien. ¿A quién más? Allá también. Muy bien. También tiene cosas que decir. Cosas que te traigan consuelo, cosas que te fortalecerán. Y a veces también cosas que serán difíciles de aceptar, pero siempre será la verdad. Es tu Padre del cielo. Un día lo verás a los ojos y hablarás con él, frente a frente. Mientras llegue este día, tenemos un regalo que llamamos oración. Para hablar con el Señor con nosotros, en línea como persona, suscríbete y solicita una visita. Muy bien, gracias.
Y eso pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o más conocido como el mormonismo en nuestro país. Estamos hablando, hermanos, de las publicaciones sin ofender a ningún grupo, sino sencillamente hacer un análisis de lo que está pasando en nuestro país, de qué formas, con qué énfasis se está hablando acerca de Jesucristo. Algo muy parecido, hermanos, estaba sucediendo en el libro de Hechos, en el capítulo 16, cuando había una confusión en los tiempos de la iglesia primitiva. Cuando vamos nosotros a la palabra de Dios, y muchas gracias por multimedia, ya podemos prender las luces. Cuando vamos a la Escritura, en este mes de evangelismo, hemos estado viendo temas sobre el Evangelio en base a Cristo resucitado. Y nosotros sabemos, hermanos, que Lucas estaba en Roma con el apóstol Pablo, y se va continuando el relato del Evangelio de su autoría, y retoma la historia continuando el Evangelio de Lucas, para luego hablar sobre Jesús, después de lo que pasó en la crucifixión, y especialmente los hechos ya de Jesús resucitado. Por favor, podemos encender las luces y cambiar la imagen. Lucas entonces empieza a poner por escrito, queridos hermanos, aquí en el libro de Hechos específicamente, todo lo concerniente a Jesús resucitado, a Jesús que venció a la muerte y que gracias a Él, a su obra en Cristo, hay salvación para toda la humanidad, sin acepción alguna. Y empieza un relato, hermanos, de lo que va sucediendo con respecto a Jesús resucitado y los discípulos que estaban predicando el Evangelio, como es el caso de Pablo y Silas. Y en base al relato de Lucas, hermanos, Lucas es el autor, pone aquí lo que tenemos ahora en nuestras Biblias, Hechos capítulo 16. En base a lo que él está relatando de lo sucedido con Pablo y Silas, vamos a aprender nosotros en esta mañana 3 componentes muy indispensables a la hora de presentar el Evangelio de Jesucristo, según la palabra de Dios, sin ninguna postura eclesial, denominacional, o como hemos visto en el contexto que estamos viendo, sino en base a sola Escritura. La palabra de Dios es autoridad para el creyente, la palabra de Dios es verdad para este mundo, y el mundo está urgido por conocer la palabra de Dios. Recordemos lo que estaba pasando, hermanos, en ese tiempo. Vamos a conocer esos 3 elementos esenciales del Evangelio, de la proclamación, en base a Hechos 16. Leamos, por favor, a partir del versículo 23. Hechos 16, 23, por favor, queridos hermanos. Hechos 16, 23. Dice la Escritura, leamos estos primeros versículos. Acuérdense que en ese tiempo Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente en Filipos, y dice la palabra de Dios en esta segunda parte de la narración. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escuchen bien, hermanos, el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué quería hacer el carcelero?
se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero sabía que la ley en ese tiempo decía que lo que pase con uno de los presos, si se escapa, la sentencia de ese preso tenía que pagar el cuidador, en este caso el carcelero. Por eso humanamente se inundó de miedo y de temor y entró en una crisis terrible y se iba a matar. En base a este relato, y nos vamos a enfocar específicamente en el carcelero, una persona que no conocía a Cristo como Señor y Salvador, una persona que al ocurrir el problema, al ocurrir la tragedia, entra en una crisis. Y ese es el primer elemento, hermanos, a la hora de compartir el Evangelio. Identificar la crisis de la humanidad. Esa crisis de la humanidad se llama pecado. Debemos nosotros, a la hora de visitar casa por casa la próxima semana, en base al material también que nos van a entregar el área de misiones de nuestra iglesia, a la hora de entablar la conversación, no podemos dejar de mencionar de que las personas en este mundo están en una crisis. Esa crisis se llama pecado. El carcelero estaba en tan terrible crisis que se iba a suicidar, que se iba a matar, se quería quitar la vida. Por causa del pecado, él pensó de que iba a solucionar los problemas quitándose la vida. Por causa del pecado, enceguecido con una venda en los ojos porque no entiende lo que está sucediendo en este mundo, porque está sin Cristo, el carcelero pensaba de que iba a poner solución a sus problemas pensando que la muerte es el final de todo. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que la muerte no es el final, pero por causa del pecado y estando enceguecidos, las personas en este mundo piensan de que con la muerte va a terminar todo. Por eso hay tantos índices de muerte y suicidio en nuestro país por una decepción amorosa, por la drogadicción, el alcoholismo, por una crisis en la familia, en el hogar, por una mala nota en el colegio o en la universidad. Y por causa del pecado y la maldad del corazón en el ser humano, tienden a reaccionar de esa manera porque a Satanás y sus demonios buscan la muerte cuanto antes de las personas. Porque cuando ellos mueren, van a una eternidad sin Cristo. La muerte no es el final. La muerte es el principio para una vida eterna con Cristo Jesús o para una condenación eterna con Satanás y sus demonios en el lago de fuego preparado para ellos y todos los que negaron el Evangelio de Cristo. Entonces, ese es el primer elemento que debemos identificar. No podemos, hermanos, hablar de otros aspectos y dejar a un lado que las personas en este mundo están en una crisis. Esa crisis se llama pecado. Pecado. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos. Por eso Dios se manifiesta en tan grande bondad, hermanos, en que Cristo es enviado como Cordero Pascual para ofrecerse en sacrificio vivo una vez y para siempre también por todos. Ese es un tema también que debemos aclarar. La salvación es una oferta disponible para todo ser humano. La salvación fue dada para todos los seres humanos, pero es efectiva únicamente en el que cree y recibe a Jesús como Señor y Salvador. Eso lo vamos a detallar un poquito más adelante. Entonces, no se olviden, hermanos, este primer elemento a la hora de compartir el Evangelio. No importa la estrategia que usemos, un cubo evangelístico, un lindo folleto que nos van a dar para el próximo, nuestro propio testimonio, una película,
una cena especial que organizamos en la casa para invitar al vecino, familiar, amigo, etc. No importa la estrategia evangelística, el primer elemento que nosotros proclamamos, explicamos con firmeza, es que este mundo, la humanidad, está en crisis. Y esa crisis se llama pecado. Por causa de esa crisis, el carcelero quería reaccionar de esa forma, queriendo suicidarse, queriendo quitarse la vida. Ahora, luego de que está claro, hermanos, de que la persona a la que estamos compartiendo está en una crisis llamada pecado, ahí entran las buenas nuevas de salvación. Ahí entra la buena noticia que como heraldos del Rey de Reyes y Señor de nosotros traemos a este mundo. Y esa buena noticia es que hay solución para esa crisis. Ese es el segundo elemento. Hay solución para esa crisis. Y es Jesucristo. Dice, hermanos, los siguientes versículos. Sigamos con el relato. Después de que quería suicidarse. Y dice el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz. Ahí está, miren, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo. Diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. En los ejemplos que hemos visto al inicio, hermanos, en la distorsión que hay del mensaje puro del Evangelio en base a la palabra, los seres humanos y muchos grupos han añadido un elemento más a la salvación aparte de Jesucristo. Y la fórmula de ellos es Jesucristo más lo que dice su líder, Jesucristo más ese libro aparte de la Biblia que se han inventado y ellos lo dominan muy bien, que Jesucristo más el tema económico, que Jesucristo más el tema de sanidades, milagros y prodigios, y así van aumentando elementos. Igual salvación es la forma. Pero nosotros, hermanos, en base a la palabra, entendemos claramente que es solo Cristo. Solo Cristo. Por eso dice la Biblia, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El segundo elemento que tenemos nosotros que anunciar, hermanos, después de que hemos hablado de que hay una crisis en los seres humanos, hay una crisis en esa persona que es el pecado, es las buenas noticias. La primera, enséñelo, hermano, con firmeza, no lo dude. Estamos denunciando el pecado. Estamos enfrentando a Satanás y sus demonios de forma directa que han estado usurpando su vida de esa persona que está viviendo en un mundo de oscuridad y que cualquier momento muere y va a una eternidad. Después de haber entablado una buena conversación en el sentido de haberse ganado la confianza, etc., usted se afirma en denunciar que esa persona tiene una crisis. Esa crisis es pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para explicar este segundo elemento, cambie su rostro porque está dando las buenas noticias. Ya no es una noticia triste, ¿verdad? Como la primera, que es muy necesario hacer. Cambie su rostro. Está usted viniendo con un letrero que dice, hay buenas noticias. Usted está como heraldo del Rey, mensajero de Jesucristo en este mundo, diciendo, pero hay buena noticia. Al igual que un médico, hermanos, a la hora de, en base a los laboratorios y resultados de análisis médico, tiene con mucho criterio, seriedad y firmeza explicar y decir cuál es la enfermedad
pero también luego presenta diciendo cuál es la solución, cuál es el tratamiento médico. Y eso son buenas noticias. Por eso usted, hermano, a la hora de presentar eso, no lo dude en proclamarlo, como dice aquí el apóstol Pablo, y le dijo a gran voz: no te mates, no cometas ese error. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la buena noticia, hermano. Eso es lo que Dios quiere anunciar a todas las personas que están sufriendo en un mundo de oscuridad. Y ha pasado un fenómeno, queridos hermanos, en nuestra querida iglesia, que no debe de pasar el próximo domingo. A mí me han dicho, un pajarito con su otro amigo pajarito y el otro más, 3 testigos me han dicho, que los hermanos que van a venir al culto del domingo 23, cuando les anunciemos que el próximo domingo vamos a ir casa por casa, algunos no van a venir. Algunos ya estaba pensando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Mejor no vengo el próximo domingo. Pero yo creo firmemente, querido hermano, que usted en la fortaleza y la capacidad que Dios le ha dado, usted va a estar firme como buen soldado de Jesucristo el próximo domingo en este lugar. Va a decir: heme aquí, Señor, como buen soldado de Jesucristo. ¿Y sabe por qué, querido hermano? No tenga miedo, no tenga temor. Satanás y sus demonios se valen del miedo, del temor. Uno de sus trabajos vigentes en este mundo, bíblicamente hablando, es obstaculizar la proclamación del Evangelio, es estorbar el avance de la iglesia en este mundo. Ese es su trabajo. Sin embargo, nosotros recién estamos salidos de haber aprendido todas estas semanas que Cristo venció a la muerte, que Cristo venció al maligno, y que es Jesús quien nos dice a nosotros: paz a vosotros, así como el Padre me envió, yo os envío. Así que dígale por favor al hermano que está al lado: no tengas miedo, vas a venir, Dios está con nosotros, vas a venir. Dile al que está ahí atrás, adelante: el próximo domingo nos vemos, dile, sin miedo. Queridos hermanos, una verdad neumatológica en base a la doctrina del Espíritu Santo, en base a la palabra de Dios, es que usted como hijo de Dios, como hija de Dios, está capacitado para proclamar el Evangelio. La obra del Espíritu Santo es infalible, hermanos, en la proclamación de la palabra de Dios, en el poder de la Escritura comunicada. Nosotros tenemos a la obra del Espíritu Santo listo para que en su voluntad, en su soberanía, conforme a su propósito, el Espíritu va obrando en ese proceso. Así que no le tiemblen las piernas, hermanos, sino más bien diga: estoy capacitado, Jesús me ha enviado, soy representante del Dios vivo y verdadero en este mundo, y voy a ir en el nombre de Jesús a esa casa, a ese manzano, a esa zona que nos asignen el próximo domingo. Créame, por favor, querido hermano, que en base a la palabra de Dios, mientras usted esté proclamando el Evangelio, y como toda esta semana va a doblar rodillas y va a decir: Jesús, utilízame para proclamar tu palabra el próximo domingo. Y oro en el nombre de Jesús por ese vecino, familiar, amigo, al que voy a tocar la puerta y voy a compartir el Evangelio. Oro, Padre Santo, para que se haga tu voluntad en esa vida. Intercedo a favor de esa vida pidiendo, Señor, que se le develen esa nube de oscuridad, ese vendaje de oscuridad del maligno, y que la luz de Cristo brille en su vida. Usted tiene que orar, hermano, estos días rumbo al domingo. Y va a estar convencido que en el momento en que usted esté proclamando el Evangelio,
Dios Espíritu Santo va a estar obrando grandemente. Puede ser que esa vida a la que usted esté compartiendo el Evangelio haya llevado una vida terrible de oscuridad en manos del maligno. Una terrible vida, hermanos. Pero en el momento que escuche la palabra de Dios, el Evangelio proclamado, sola Escritura, el Espíritu Santo va a ir obrando conforme a su voluntad. Uno de los ministerios del Espíritu Santo en ese momento es frenar el pecado. El Espíritu Santo frena el pecado en el ser humano, promoviendo en él bondad, la misma que esa persona no puede conseguirlo a menos que esa bondad more en esa persona, como dice 2 Tesalonicenses 2:7. Y el Espíritu Santo, hermanos, detiene la fuerte intervención del maligno en esa persona. Neumatológicamente significa, hermanos, que Satanás ha energizado, ha empoderado a esa persona para que no crea en el Evangelio, pero más fuerte y poderoso es nuestro Dios, y Dios Espíritu Santo va obrando en ese momento, que frena el pecado del ser humano y hace que esa persona crea, acepte a Jesús como Señor y Salvador. Otro ministerio, hermanos, que debemos recordar del Espíritu Santo en ese momento que nosotros vamos proclamando, es que es el Espíritu Santo quien produce interés en el pecador. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo es el diseño perfecto de Dios en todo este proceso de compartir las buenas nuevas de salvación? En que nosotros con firmeza, con voluntad debemos decir: heme aquí, Señor, y proclamar el Evangelio. Leer lo que dice la Escritura en esos pasajes específicos y en la guía que ustedes van a tener en los folletos. Y en ese momento que se esté anunciando el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo en su voluntad para esa vida va produciendo interés en el pecador, porque el hombre, por su naturaleza de pecado, no tiene ningún interés en las cosas de Dios. Por eso rechazan el Evangelio, por eso están en una vida de pecado, porque no tiene ningún interés en las cosas de Dios. Se deleita en ese estado el ser humano, en su pecado. Prefiere la vida de pecado y se inquieta cuando alguien le habla de Dios y su relación con Él. Cuando esa persona se vaya inquietando y poniéndose medio rara, usted ya esté seguro que esa persona esté necesitado de Dios, está necesitado de Cristo. No tenga temor, querido hermano. En ese momento el Espíritu Santo va obrando, deteniendo el pecado, produciendo interés en el pecador para aceptar las buenas nuevas de salvación. Y es por obra del Espíritu Santo, no nosotros. El Espíritu Santo es quien convence al pecador. El Espíritu Santo es quien denuncia el pecado en la vida de la persona. El Espíritu Santo le hace entender al inconverso, al no creyente. Por eso el no creyente necesita la obra del Espíritu Santo en su vida para comprender cuán grave es que esté viviendo en pecado. Y es el Espíritu Santo que va obrando, convenciendo al pecador de su estado sin Cristo. Es el Espíritu Santo que convence a esa persona y le hace entender en su voluntad, en el designio de Dios, de que está muerto en sus delitos y pecados, de que realmente está en una crisis llamada pecado. Y es en ese contexto en que usted presenta la solución, que hemos dicho el segundo elemento. ¿Qué dijimos, hermanos? El primer elemento que siempre debemos enunciar, no importa la estrategia que usemos. ¿Qué dijimos? El primer elemento, la crisis llamada pecado, que el ser humano está en una crisis. Segundo elemento, dijimos, la solución para esa crisis. Y la única solución es Jesucristo.
Por eso dice el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las personas influidas por Satanás y sus demonios buscan adorar a objetos, a personas. Por eso mismo, en este caso del relato de Pablo y Silas, también dice la Escritura en el versículo 29, después de que pidió luz, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y hace la pregunta, queridos hermanos, la pregunta que todo pecador debe hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener la salvación? Versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Luego de que nosotros, hermanos, hemos enseñado el primer elemento indispensable, que es denunciar el pecado, decir sin dudar alguna que esa persona está en una crisis llamada pecado. Hemos cambiado nuestro semblante como buenos mensajeros que traen buenas noticias. Decimos, hay solución, hay buenas noticias. Y la solución para esa crisis es Jesucristo. Únicamente Dios Hijo, la solución para ese pecado. Ahora, leamos los últimos versículos y descubramos juntos el tercer elemento. Dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Y qué dice, hermanos? Y a todos los que están en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, ¿qué dice? De haber creído a Dios, de haber creído a Dios, de haber aceptado eso. Por eso creemos, querido hermano, que el tercer elemento que nosotros debemos de proclamar es a esas personas que acepten esa solución, que acepten esa solución. En un principio hemos dicho que están en crisis, que se llama pecado. Luego les hemos dicho que Jesucristo es la solución para esa crisis, pero ahí no termina. El tercer elemento importante, hermanos, es pedir que acepten esa solución, que acepten esa solución. Una ilustración que podemos usar, hermanos, en esas circunstancias, muy buena, es la siguiente. Hay muchas, pero una muy buena y sencilla, fácil de comprender es la siguiente. Usted le explica a la persona. Imagínese, por favor, un hospital. En ese hospital hay 3 personas en 3 camas diferentes. El médico entra, y usted use su Biblia de esta forma para ya que se esté dando cuenta. Igualito puede hacer ese momento. Entra el médico y les dice, esta medicina, sí, señálele a su cara, dígale, esta medicina les va a curar. Entra el médico y les dice eso. El enfermo de la cama 1 dice, no moleste, doctor, a otro lado con esos cuentos. Vuelve a entrar el médico y ya sabe, agarra su Biblia y dice, esta medicina les va a sanar. Y el enfermo de la cama 2 dice, lo creo, doctor, lo creo, pero no me lo voy a tomar. Vuelve a entrar el médico a la sala y dice, esta medicina les va a sanar. Y el tercer enfermo de la cama 3 le dice, lo creo, doctor, démelo, me lo voy a tomar. Después de haber explicado eso, usted pregunta a la persona que está escuchando, dígame por favor, ¿cuál de los 3 enfermos cree que se sana? ¿Cuál de los 3 se sana, hermanos? Y algunos van a decir, el 2, y hable sobre el 2. El enfermo de la cama 2 decía, sí, lo conozco, he escuchado de esa medicina,
pero no me lo voy a tomar. Hable sobre eso. Necesita tomar la medicina para poder sanar. Por eso respondemos el enfermo de la cama 3. Escuchó, sabía que esa medicina le iba a sanar y tomó la medicina. Por eso dice la palabra, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios una vez y para siempre. Creer, recibir, tomar, apoderarse de esa medicina. Y es ahí donde hablamos, en este tercer elemento, acepta esa solución, acepta esa solución. El carcelero preguntó en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y realmente los diferentes versículos, hermanos, que están a continuación, hablan de que el carcelero creyó, aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y ya tenía frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, este pasaje es tan especial, hermanos. ¿Qué dice el versículo 32? Y ahí está, ¿cuál es nuestra responsabilidad, querido hermano? Con esa casa que vamos a visitar, con esa casa que vamos a tocar la puerta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Como dice en el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No nos equivocamos al utilizar la estrategia casa por casa. Dios en su voluntad va a guiar mediante su Espíritu Santo a un grupo de casas que nosotros tenemos que tocar. Hay algunas casas que nos va a abrir la puerta y nos va a escuchar. Y como dice aquí la Escritura, si es la voluntad del Señor en ese momento, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Puede ser de que haya una respuesta negativa en esa casa. No nos afligimos, como dice nuestro Señor, nos sacudimos el polvo de nuestras sandalias, de nuestras abarquitas, de nuestras chancletas y vamos a otra casa. Y el que reciba el Evangelio, el que nos reciba a nosotros, que vamos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura, la paz de Dios reposa en esa casa. Pero es muy importante, querido hermano y hermana, nuestra responsabilidad de hacer seguimiento. En caso de que acepte a Jesús como Señor y Salvador, debemos de tomar los apuntes que sean necesarios. Y vamos a tener el próximo domingo ese material listo para tomar y registrar el apunte y luego entregar al DEM, al Ministerio de Misiones de nuestra iglesia. Ahí anotamos nombre, apellido, teléfono, la dirección, pero usted también tiene ese dato, querido hermano, querida hermana. Porque nosotros somos responsables del crecimiento espiritual de los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Quiero que se ponga a pensar, por favor, hermanos, cuán cruel, triste y grotesco sería el dar a luz y luego permitir que ese recién nacido esté abandonado y muera a su deriva. La palabra de Dios dice que estas personas, cuando aceptan a Cristo como Señor y Salvador, experimentan un nuevo nacimiento. Las viejas costumbres, las viejas tradiciones, la vida vieja mala queda atrás y adelante está la nueva vida en Cristo Jesús. Pero ese bebecito recién nacido necesita cuidado, va a necesitar más visitación, más ayuda. Que usted se proponga y diga, y alguno de ellos le va a decir, pero
tengo mucha dificultad, no sé cómo llegar a la iglesia. Usted dice, yo voy a venir a recogerle, no se preocupe. Yo voy a conseguir la movilidad, espéreme tal día, tal hora, vamos a ir juntos al culto. Y se espera, queridos hermanos, que en ese amor tan grande que Cristo ha ofrecido su misma vida por nosotros, y ese amor abunda también en nosotros, esa responsabilidad por nuestros congéneres, por los seres humanos, y nosotros ya no miramos más a las personas con odio, con acepción, sino miramos como Jesús, que al ver a las multitudes tenían compasión de ellas. Y hacemos y nos predisponemos a hacer lo que sea necesario con tal de que esa persona conozca el Evangelio. Y con tal de que esa persona nueva creyente en Cristo crezca en la fe. Y nos ponemos de acuerdo para hacer un discipulado, para estar en su casa cada semana si es necesario, con tal de que crezcan en la fe, sean instruidos en la palabra de Dios y llegue el momento, como dice el versículo 33, de que esas personas que tal vez en algún momento nos han menospreciado, nos han tratado mal, llega un momento en que en Cristo son nuevas criaturas, y como dice el versículo 33, este mismo perseguidor, esta misma persona grotesca que había puesto en el cepo a Pablo y a Silas, esta misma persona por la cual nadie daría un céntimo porque era despiadada y cruel, pero al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, toda la vida vieja lo deja atrás y empieza en un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo. Ya no es más esa persona perseguidora del Evangelio, y más bien dice el versículo 33, que lavó las heridas. Él mismo curó, lavó, atendió las heridas que Él mismo causó días antes, al maltratar a Pablo y Silas. En esa nueva vida y en Cristo transformada, lavó las heridas y enseguida se bautizó, dice Él, y tan grande había sido el testimonio de Él, que los de su misma casa, dice la palabra, Él con todos los suyos. Versículo 34, por eso, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Se dan cuenta, hermanos, el poder de Dios obrando en la transformación de ese carcelero? Esa es la satisfacción que en algún momento vamos a tener, hermanos, y Dios va a permitir que en su voluntad podamos conocer y tener ese gozo, esa satisfacción. Y en algún momento, no para vanagloria nuestra, sino para gloria de Dios, alguien podrá decir, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero glorioso ese día que vino este hermano de la iglesia, Sebastián Pagador. Glorioso ese día para Cristo, que vino esta hermana y tocó mi puerta, y en el momento que yo me iba a suicidar, en el momento que iba a abandonar a mis hijos, en el momento que iba a destruir mi matrimonio, en el momento que iba a estar más perdido en el alcoholismo, la drogadicción, vino la luz del Evangelio en la oscuridad que vivía. Acepté a Cristo y Cristo transformó mi vida. En algunas ocasiones, hermanos, eso ocurre así como dice aquí en el libro de Hechos. Esos mismos días, esa misma semana. En algunas ocasiones pasan muchos años y luego esa persona da testimonio. Y tú vas a encontrar quizás en la voluntad de Dios y va a decir, gracias, hermano. No sé si se acuerda de mí, yo era el que le ha cerrado la puerta. Yo era el que le ha roto la nariz al cerrarle la puerta. Pero después, cuando usted ha vuelto, no se ha desanimado, ha vuelto otro día, que no era el programado de la iglesia, pero usted ha vuelto, el Espíritu Santo obró en mi ser y me hizo entender cuán urgido estaba de las buenas nuevas de salvación. Gracias por haber vuelto. Y hay un sinfín de testimonios, hermanos, que se da gracias a la obra de Cristo. Para terminar, querido hermano y hermana, nos vemos el próximo domingo, no se olvide. Y recuerde, a los que no han venido, tenemos una misión que cumplir.
Y vamos a estar el próximo domingo, porque nosotros, queridos hermanos, como dice la palabra, somos heraldos del Rey de Reyes, que publicamos, pregonamos públicamente, como dice Timoteo, el mensaje de Jesús. Nuestra tarea es comunicar el mensaje de salvación, que las personas están en una crisis, esa crisis es el pecado, que hay solución a esa crisis que es Jesucristo y que debe aceptar a Jesús como Señor y Salvador. La proclamación de la palabra, hermanos, la enseñanza de la palabra ha sido transmitida a lo largo de la historia de la humanidad verbalmente, así como lo que vamos a hacer el próximo domingo. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esa fe es la que nuestro Señor va obrando en la vida de esas personas para que crean y acepten. Si nuestro mensaje, hermanos, no está incluido este llamado al arrepentimiento, esta denuncia del pecado, el de la crisis, no vamos a cumplir fielmente nuestra comisión. Dios, a través nuestro, mediante la enseñanza de su palabra en ese momento, llama al mundo entero y dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y como dijo nuestro Señor antes de volver a los cielos en la ascensión: paz a vosotros, así como el Padre me envió, así yo os envío. Y yo estoy con ustedes todos los días del mundo, todos los días hasta el fin del mundo, y todos los días para proclamar en este mundo la palabra de Dios. Ese día usted no va a estar solo, hermano. Cristo mismo está ahí, obrando. Su presencia nos garantiza esa fortaleza, nos garantiza el éxito en el cumplimiento de la misión. Dios Hijo obrando, Dios Espíritu obrando, convenciendo de pecado a esa persona, arrastrando a esa persona al glorioso camino de nuestro Señor por obra del Espíritu Santo. Y Dios Padre, gozándose en los cielos, diciendo: este es mi hijo obediente, esta es mi hija obediente. Y seguimos el modelo de Cristo nosotros, hermanos, así como Cristo ha sido enviado, nosotros también somos enviados. ¿Listos para el próximo domingo, queridos hermanos? ¿Amén? Amén. Oremos, por favor, con fe. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias te damos porque de una forma tan especial tú has utilizado hace mucho tiempo atrás a hermanos y hermanas en la fe, a iglesias, y de una y otra forma hemos podido nosotros conocer y entender que estábamos en una crisis llamada pecado. Gracias, Padre Santo, porque en ese tiempo hubieron personas que tú has utilizado con grande poder para decirnos que hay una buena noticia, que Cristo es la solución a esa crisis. Gracias, Padre amado, porque la obra tuya mediante el Espíritu Santo nosotros fuimos convencidos y hemos entendido nuestra situación y fuimos llamados a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque desde ese momento tenemos nueva vida en Cristo. Desde ese momento las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Gracias, Señor. Ahora, Padre, oramos y nos comprometemos delante de tu palabra para poder, Señor, orar estos días por las personas que vas a poner en nuestro camino, las casas a las cuales vamos a ir. Bendice el trabajo que vamos a hacer, Señor, obedeciendo la gran comisión de tu Hijo amado. Padre Santo, oramos por fortaleza, para que en dependencia de Jesús y en Cristo que todo lo podemos, estemos nosotros firmes, Señor, ese día para comunicar las buenas nuevas de salvación. Gracias por darnos ese privilegio, Padre amado, de ser heraldos del Rey de Reyes que traen esas buenas noticias.
de ser embajadores en este mundo del reino de los cielos, que llaman al arrepentimiento de las personas enseñando tu palabra. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, vamos a tener el tiempo de anuncios, así que nosotros también mandemos saludos, hermanos. Ya les dicen las manos, hermanos Pascual, mandemos saludos. Muy bien, hermanos, a las hermanas que están encargadas de recoger las ofrendas, voy a pedir que puedan pasar. Vamos a tener una alabanza más, vamos a recoger las ofrendas y después de eso vamos a nosotros a estar terminando el tiempo del servicio de esta mañana. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a entonar esta alabanza que dice: hay momentos. Hermanos, los que tienen sus autos, por favor, de la parte de aquí de la iglesia afuera, tienen que mover los hermanos, ya, hermanos, después de esta alabanza vamos a terminar este tiempo de música. Cantamos, hermanos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, Señor Jesús. Dios, estamos agradecidos por un día más que nos da realmente, Señor. Tu gracia, tu misericordia es muy grande para nosotros, Señor. Queremos siempre estar agradecidos por todo lo que nos da, Señor. Por el trabajo, por las actividades que realizamos también, Señor, con nuestra familia. Te pedimos, Señor, tu guía en todo momento. Pedimos que nos ayudes, que nos cuides, Señor, siempre. Y ayúdanos a ser agradecidos, Señor, y a darte lo que podemos. Gracias por